A medida que la Pascua se celebra cada año, muchas personas todavía piensan si existen razones sólidas para creer que la historia de la resurrección de Jesús es cierta. ¿Resucitó efectivamente Jesús de entre los muertos? ¿O el cristianismo está basado en un mito? Sorpresivamente para algunos, sí existen razones históricas sólidas para creer, sin duda, que Jesús sí resucitó de entre los muertos. Tenemos el testimonio antiguo. Existen múltiples fuentes históricas tempranas que testifican de la crucifixión de Jesús, incluyendo los 4 evangelios del Nuevo Testamento, varias de las epístolas de Pablo y otras epístolas no paulinas. Curiosamente, la crucifixión de Jesús no está solo certificada por el Nuevo Testamento, sino también por un gran número de escritores seculares. Está también certificada por varios historiadores no cristianos y escritores que incluyen al historiador judío romano Josefo, al historiador romano Tácito, a Luciano de Samosata, Mara Bar Serapión y aún el Talmud judío. Esta es sin duda una notable cantidad de testimonio histórico de un antiguo evento, particularmente de fuentes provenientes dentro de los 20 años y hasta el final del siglo III de la muerte y resurrección de Jesús. En contraste, la primera biografía de Alejandro el Grande fue escrita 400 años después de su muerte. Además del antiguo testimonio de la crucifixión, los registros médicos originarios de la crucifixión en los evangelios indican que Jesús no hubiera podido sobrevivir los rigores de la crucifixión. Curiosamente, la revista de la Asociación Médica Americana escribió un especial acerca de la crucifixión de Jesús. Al describir la flagelación, afirman sus escritores médicos: el instrumento habitual era un látigo corto, con muchas correas de cuero de longitud variables, individuales o trenzadas, en las que pequeñas bolas de hierro o pedazos puntiagudos de huesos de oveja eran amarrados a intervalos. El hombre, al ser azotado, era desnudado de sus ropas y sus manos atadas a un poste vertical. La espalda, nalgas y piernas eran azotadas. La flagelación tenía la intención de debilitar la víctima a un estado cercano al colapso o a la muerte. En la medida en que los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de la víctima con todas sus fuerzas, las bolas de hierro causaban profundas contusiones y las correas de cuero y huesos de oveja cortaban la piel y los tejidos subcutáneos. Así, en la medida en que la flagelación continuaba, los cortes rasgaban los músculos subyacentes consumidos, haciendo que colgaran tiras de sangre sangrientas. Sin embargo, la flagelación no fue todo el tormento que Jesús recibiría. Cuando cada una de sus muñecas fue clavada a la cruz, el clavo en cada una de ellas aplastaría o dañaría más que todo el extenso nervio mediano sensoriomotoro. El nervio, estimulado por los terribles clavos, produciría un dolor ardiente en ambos brazos. Alex Mezerel,
un experto en fisiología humana, anota que la sensación sería como usar tenazas o pinzas para aplastar el nervio, lo que causa intenso dolor cuando llegamos a nuestro codo o al hueso simpático. Después de revisar la evidencia médica, la revista de la Asociación Médica Americana concluyó: por consiguiente, las interpretaciones basadas en la suposición de que Jesús no murió en la cruz parecen estar en contradicción con el conocimiento médico moderno. De igual manera, la mayoría de los historiadores escépticos están de acuerdo con la anterior conclusión. El célebre experto en Jesús, Dominique Crozan, declara de que Él, o sea Cristo, fue crucificado es tan seguro como cualquier cosa histórica pudiera suceder. La idea de la teoría Swoon de que Jesús daba solamente la impresión de haber muerto en la cruz y que posteriormente fue revivido por sus discípulos ha sido hoy día virtualmente rechazada en forma unánime por los eruditos. Por otra parte, los romanos eran conocidos como expertos asesinando a sus víctimas. La idea de que alguien hubiera sobrevivido las torturas de la crucifixión es altamente improbable. Aún más, si Jesús hubiera sobrevivido, su cuerpo tan maltrecho no hubiera sido una motivación para que sus discípulos empezaran una nueva religión. Si Jesús se les hubiera presentado en medio de ellos en forma sorprendente y sangrienta, diciendo: sobreviví a la crucifixión, lo que Jesús hubiera necesitado en ese momento era atención médica, no reverencia como el príncipe resucitado de la vida. Adicional a la crucifixión, existen numerosas razones para creer que la tumba estaba, de hecho, vacía la mañana de la Pascua. Esta evidencia puede resumirse por las tres siglas en inglés JET. La J significa Jerusalem Factor, o sea, el factor Jerusalén. La E es por Enemy Testimony, o sea, testimonio del enemigo. Y la letra T por Testimony of Women, o sea, el testimonio de las mujeres. Primero, los discípulos predicaron el Evangelio en Jerusalén en medio de la oposición. Hubiera sido materialmente imposible que el cristianismo sobreviviera y se expandiera en Jerusalén si el cuerpo de Jesús hubiera estado todavía en una tumba. Todo lo que los oponentes de Jesús hubieran tenido que hacer era producir el cuerpo de Jesús y aplastar a ese naciente movimiento cristiano. Segundo, los primeros enemigos del cristianismo nunca discutieron que la tumba estuviera vacía. Más bien, estos enemigos quisieron proteger la tumba de un posible robo del cuerpo por parte de los discípulos. La palabra de Dios en Mateo 28, del 12 al 13 dice: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Tercero, y tal vez la evidencia más fuerte, es que los primeros testigos en la tumba vacía fueron las mujeres. Tristemente, el testimonio de las mujeres no era tenido en cuenta en la antigüedad. El Talmud judío dice: cualquier evidencia que una mujer da para ofrecer no es válida. Tampoco son válidas las que se ofrecen. Esto es equivalente a decir que aquel que es considerado rabínicamente un ladrón es calificado
para dar la misma evidencia que una mujer. En adición, dice el Talmud, antes permita que las palabras de la ley sean quemadas que entregadas a las mujeres. Sin embargo, en los evangelios, los apóstoles son los que cobardemente se esconden de los judíos, y las mujeres son las que les entregan a ellos las noticias de la tumba vacía. Si los cristianos fueran a inventar la historia de la tumba vacía, lo más seguro es que lo primero que hubieran hecho sería no haber usado a las mujeres como testigos principales. El siguiente pasaje de la Biblia contiene material extremadamente temprano de un credo, el cual testifica de las múltiples apariciones de Jesús después de su resurrección, tanto a individuos como a grupos de personas. Primera los Corintios 15 del 3 al 8 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Los eruditos generalmente fechan el material de estos versículos como parte de una declaración temprana de creencia o credo que se remonta a algunos años después de la crucifixión de Jesús, en el año 30 después de Cristo. El erudito ateísta del Nuevo Testamento, Ger Ludemann, fecha el credo entre el 32 al 33 después de Cristo. Es muy probable que Pablo recibió este material de los primeros testigos de las apariciones de la resurrección, incluyendo a Pedro, Santiago y Juan, cuando él fue a Jerusalén. Este testimonio de los testigos sugiere que Jesús apareció a un gran número de testigos, incluyendo Cefas, los 12, a más de 500 hermanos, a Santiago y a todos los apóstoles. Los primeros discípulos de Jesús no esperaban que su gran Mesías, llamado Jesús, hubiera tenido que enfrentar la crucifixión y que haya resucitado de entre los muertos. En línea con los pensamientos judíos de la época, los discípulos del Mesías supuestamente iban a derrotar a los romanos y restaurar el reino de Dios a la nación de Israel. Así lo afirma la palabra en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es claro que los discípulos no esperaban la crucifixión. De hecho, fue una vergüenza para la fe de ellos. Sus líderes principales habían dejado a un lado la fe y se habían convertido en escépticos e incrédulos. De todas las personas, las mujeres fueron las primeras en darles las noticias de la resurrección. Pero algo sucedió que cambió radicalmente a estos discípulos cobardes y patéticos, a convertirse en anunciadores valientes de este nuevo conocimiento de un Mesías judío que había muerto y resucitado en medio de una cultura hostil. Estos discípulos estaban dispuestos a morir por su fe, y muchos de ellos realmente enfrentaron la muerte. Todos los 12 apóstoles murieron martirizados, con excepción de Juan. Ellos cambiaron radicalmente su día principal de adoración del sábado al primer día de la semana. Empezaron a adorar a este hombre llamado Jesús mientras todavía afirmaban ser fieles judíos monoteístas, algo que era extremadamente radical y blasfemo al judaísmo de la época.
y lo hicieron porque algo sucedió en esa primera mañana de Pascua. Debido a todos los factores mencionados, es muy razonable concluir con las palabras de quien fuera el perseguidor de la naciente iglesia, convertido posteriormente al cristianismo, el apóstol Pablo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antiguo evento, particularmente de fuentes provenientes dentro de los 20 años y hasta el final del siglo III de la muerte y resurrección de Jesús. En contraste, la primera biografía de Alejandro el Grande fue escrita 400 años después de su muerte. Además del antiguo testimonio de la crucifixificada por varios historiadores no cristianos y escritores que incluyen al historiador judío romano Josefo, al historiador romano Tácito, a Luciano de Samosata, Mara Bar Serapión y aún el Talmud judío. Esta es sin duda una notable cantidad de testimonio histórico de una A medida que la Pascua se celebra cada año, muchas personas todavía piensan si existen razones sólidas para creer que la historia de la resurrección de Jesús es cierta. ¿Resucitó efectivamente Jesús de entre los muertos? ¿O el cristianismo está basado en un mito? Sorpresivamente para algunos, sí existen razones históricas sólidas para creer, sin duda, que Jesús sí resucitó de entre los muertos. Tenemos el testimonio antiguo. Existen múltiples fuentes históricas tempranas que testifican de la crucifixión de Jesús, incluyendo los 4 evangelios del Nuevo Testamento, varias de las epístolas de Pablo y otras epístolas no paulinas. Curiosamente, la crucifixión de Jesús no está solo certificada por el Nuevo Testamento, sino también por un gran número de escritores seculares. Está también certificada